Hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Bajo el volumen y me decís si me escucháis, si me oís bien, porque activo la grabación. Ya sabéis que estas charlas de los lunes, Conexiones Vitals, las hace en directo, que tenéis el calendario en la web y que también las colgamos en el canal que tenemos de YouTube, en el cual salen todas las charlas que hacemos los lunes gratuitamente. Hoy, como veis, hablaremos de geometría, de símbolos, arquitectura y de sanación. Será un principio para que los que queráis, sabéis que en breve empezará, dentro de 3 semanas, empezará el curso online, también en directo, sobre lo que es la sanación a través de los símbolos. Y aquí será un poco pues, el aperitivo de cómo podemos, a través de la información de la geometría, podemos transmitir a la persona sanación. Os dejo con Josep María y yo estaré en el chat, ya sabéis, en la parte izquierda inferior. Todos podéis hacer cualquier pregunta, incluso si queréis y tenéis la posibilidad, podéis hacer la pregunta, pues como ahora en la pantallita, como estáis viéndome a mí, podéis también vosotros interactuar. Cuando quieras, Josep María, empiezas. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, bienvenidos. Bueno, vamos a trabajar el día de hoy sobre un tema muy interesante, pienso yo que nos va a abrir el camino un poco para poder hablar de la radiónica, fundamentalmente como un elemento importante de trabajo, de proyección de energía a distancia y sobre todo de intención a distancia, y un poco la comprensión de por qué los símbolos sagrados, la geometría sagrada, las estructuras sagradas, han sido siempre tan importantes en la cultura de nuestra civilización. Bueno, como siempre empezaremos con una anécdota que ya de muy antiguo se le atribuye a la reina de Saba. La reina de Saba y Salomón tenían una relación muy afectuosa. Se dice que entre ambos existía el amor profundo. Una vez, como los dos eran muy inteligentes, se hacían pruebas de inteligencia, sobre todo pruebas de inteligencia y de sensualidad. Y se dice que una vez la reina de Saba recibió en su alcoba, una alcoba enorme, al rey Salomón. Y todo el suelo estaba absolutamente lleno de flores por todas partes, y ella misma estaba cubierta por flores. Cuando llegó le dijo, mira, ahí estoy yo, ahí está mi alcoba, y ahí están todas las flores, pero solamente hay una sola, que es una flor original. Todas las demás son artificiales. Son flores que aparentemente son flores vivas, pero no lo son. Solamente hay una que es una flor viva. Tú que eres tan sabio y tan inteligente, dime por favor, ¿cuál de estas flores es la única flor viva? El rey Salomón lo que hizo es abrir la ventana. Dejó entrar una abeja. Y una abeja se posó encima de la flor. Y dijo, esta es la flor. Ciertamente acertó. ¿Cómo la abeja conoció, naturalmente, entre cientos de flores o miles de flores, cuál era la verdadera flor? Muchos diréis, es el aroma, cierto. Muchos diréis, es la frecuencia que desprendía, y esto también es cierto. Pero fundamentalmente esta frecuencia se transmite a partir de un canal, y este canal, obviamente, es una línea de fuerza que de alguna forma conecta un ser viviente con otro ser viviente. Es una línea de conexión. Por lo tanto, si esto lo traducimos en un dibujo,
aparecerá un símbolo. ¿Quién fue el primero que se dio cuenta, ya en el siglo pasado, de que los símbolos eran elementos que de alguna manera podían curar, podían transmitir? Es posible que ya los antiguos egipcios conocieran la importancia de los mismos, también los sumerios, naturalmente las civilizaciones antiguas, cómo no, los chinos, lo sabemos a partir de los símbolos, de los telegramas, en fin, pero el que se dio cuenta más intensamente del poder curativo de los símbolos fue Eric Kerber. Kerber descubrió que los símbolos pueden transmitir energía y también modificarla, e investigó científicamente su aplicación para conseguir una revolución energética en el organismo humano. Llegó a la conclusión siguiente, que la estructura de los símbolos son una antena que de alguna forma recoge energía y la transforma. Obviamente, estos símbolos pueden generar una transformación de la energía favorable para el individuo o contradictoria para el individuo. O sea, habrá que conocer exactamente qué canales, de qué manera desarrollar estos símbolos. Pero cuando se conoce adecuadamente el proceso, se puede conseguir que estos símbolos, antenas, recojan una tipología energética y de alguna forma la proyecten hacia un espacio concreto o hacia una finalidad concreta. ¿Cómo funciona la curación con símbolos? Las ondas emitidas se topan con nuestras propias ondas y reaccionamos positivamente o con alteración, como hemos dicho, a estas ondas. Es como en la música, hay tonos que armonizan y otros que no. Con el símbolo adecuado cambiamos la fase de onda para que vuelva a ser compatible con nuestra propia onda. Hace tiempo que este tipo de trabajo lo investigué junto con el grupo de Tudela, lo investigamos profundamente con Chema, y todos los que de alguna manera han colaborado con nosotros en este punto para transformar ondas de baja frecuencia alterantes para nuestro organismo en ondas adecuadas para nuestro organismo. Y esto lo sabéis bien los que habéis trabajado conmigo. Y esto se ha conseguido a partir de ¿qué? De figuras laberínticas y de transformación de estas frecuencias a partir de estos símbolos laberínticos en elementos favorables para nosotros. De hecho, hace ya muchos miles de años que nuestros antepasados utilizaban determinados símbolos pintados sobre el cuerpo, cosa que actualmente todavía se hace. No solo para hacer acopio de fuerza, vigor y energía, sino también para sanarse. Este es un poco lo que pudieran representar pues, los maquillajes, el maquillaje en este caso, pero los tatuajes. Los tatuajes de alguna manera buscan transmitir determinado tipo de energía. Desafortunadamente, hoy no es conocido el simbolismo exacto de estos tatuajes. Si fuera conocido, es posible que fuera beneficioso, pero si no es conocido, hemos dicho que son antenas que pueden generar también alteraciones dentro del organismo humano. Por lo tanto, quien se hace un tatuaje debería conocer en profundidad lo que representa el tatuaje que está poniendo dentro de su cuerpo, porque estas líneas de este tatuaje pueden potenciar su energía, darle más valor, más vitalidad, más vigor, pero también todo lo contrario. Pueden generar todo lo contrario. Hay que saber muy bien lo que se hace y por qué se hace. Los simbolismos, aparte, tienen de tener unas líneas concretas y unas formas concretas, también tienen intenciones concretas. Y por lo tanto, atención también a estas intenciones. Aquí tenéis una muestra de estos tipos de adorno, estos tipos de simbolismo aplicado encima del cuerpo, en que es bastante normal en los indios de Sudamérica, por ejemplo,
los aborígenes australianos, los hindúes sobre todo son muy proclives a ese tipo de trabajo, pero pensemos que ellos conocen perfectamente a partir de los mandalas lo que representa cada uno de ellos y qué función tiene. Y esto continúo diciendo que es muy importante, sobre todo para el que de alguna manera maquille su cuerpo con determinados dibujos. Claro, estamos hablando de que los aborígenes o los hindús están trabajando con tierras que son pinturas totalmente naturales, nada que ver con los tatuajes de hoy en día, con las tintas. Sí, las tintas son bloqueantes, generalmente. Ellos Entonces, trabajan bueno, con material natural. siempre hay que hacerlo con material natural Tierras, y muy bien producido. Hay que tener en cuenta que hay siempre lo que tiene yang, tiene yin y yin tiene yang. Hay que saber lo que estamos haciendo. Por ejemplo, los indios de América han usado pinturas de este tipo sobre la piel para la sanación y para fortalecerse antes de combatir en una batalla. Ahí tenemos varias caras tatuadas y pintadas de acuerdo con diferentes finalidades. Por ejemplo, para neutralizar un duelo. Incluso las hay cuando una persona ha sido víctima en su familia de un asesinato. Lo hay de todo, pero está muy bien estructurado. Para las personas, estos que hay aquí en la pantalla precisamente es los que se les pintaba a la juventud, Sí. Para diferenciar de las personas mayores. Exactamente. Y también porque sus necesidades de su sistema inmune energéticas eran diferentes que las de los mayores. Por lo tanto, atención, porque hay una gran proliferación de símbolos y cada uno de ellos tiene un poder que de alguna manera puede beneficiarnos, pero también perjudicarnos. Bueno, sorprendentemente, ¿quién es el vehículo dentro de nuestro organismo que transmite el potencial de la energía que atraemos con la antena del símbolo? Pues es el agua. El agua. Y tenemos un pequeño experimento que podemos hacer. Todos los que estáis aquí en este momento, ¿tenéis por casualidad el holograma de Conexiones Vitals? ¿Tenéis la tarjeta de Conexiones Vitals? Me contestáis. ¿Qué es esta? Solamente con la tarjeta tenemos bastante. Sino Es la tarjeta que lo de miren de la Conexiones pantalla. Vitals. Y si no, lo podéis mirar en la pantalla. No tenemos... Si la tenéis, mejor vuestra propia tarjeta. Y si no, lo miráis desde la pantalla. Bien. Entonces, por favor, os damos 2 o 3 minutos, no podemos más, no es verdad, me están corrigiendo, para que cojáis un vaso de agua. Tenéis la posibilidad de coger rápidamente un vaso de agua. Cogéis un vaso con agua. ¿Sí? Cuando los Agua de tengáis, buena calidad. me decís, ya. Acordaros que para transmitir información, el agua de residuo muy bajo sería la más aconsejable. Sí. Voy a buscar. Tipo agua bezoya. Sí, el agua de bezoya es Por la ejemplo. más interesante en este caso porque tiene poca mineralización. También podría ser agua destilada, pero lo normal es un agua de baja mineralización. Contra más minerales tiene el agua, más interferencia, más resistencia y menos potencialidad para poder transmitir esta energía, la energía de estos símbolos. Pero ahora veréis que es muy simple, Ahí tenemos el vaso de agua. Acordaos que el agua debe decir muy débil, porque hoy en día crea confusión cuando os ponen agua débil. Ahí tengo el agua, ¿la veis? Bien. Entonces, bueno, se trata de la información al agua a través del efecto izquierda-derecha. Este es un descubrimiento de Eric Crowell que es muy interesante y que podemos realizarlo los que tengáis también el sistema Vital Frequency, y aquí hoy pues... Es la misma situación en la energía del Sol, o sea, del Sol. El Sol sale por el este y se pone por el oeste, o sea, este-oeste. Si expresamos la información deseada sobre un papel, eso es muy importante, junto con el símbolo, o sea, ahora, por ejemplo, coged el símbolo, lo podemos estar mirando,
lo que Las tenemos personas aquí que delante. que no tuvieran un holograma. Exactamente, si no tienen un holograma, y entonces pues observamos el símbolo, ¿vale? Entonces con la mano si no tenemos, si tenemos el holograma, colocamos en la mano izquierda el holograma. Si no tenemos el holograma, ponemos el dedo índice de la mano izquierda apuntando al holograma. ¿Ha quedado claro? ¿Sí? Si no escribís la información deseada, la pueden decir en alto. Si no la escriben. Sí, podéis decir, si no la escribís, podéis decirlo en alto, porque la palabra también se graba en el espacio. Por lo tanto, las palabras también nos sirven. Y si la escribís, recordar con lápiz, no con bolígrafo. Sí, si escribimos lo que deseamos, por ejemplo, La necesidad, por ejemplo, equilibrio del sistema digestivo, equilibrio del sistema nervioso, pues estoy hablando de términos generales, equilibrio del sistema gastrointestinal, cualquier elemento que tenga que ver o con la salud o con las emociones. Mejora inmediata. Pues... Mejora inmediata de determinada cosa. ¿Eh? ¿Lo tenéis claro, cada uno de vosotros? Muy bien. Entonces, en la mano izquierda ya sabéis, lo marcamos con el dedo índice encima del centro del holograma de conexiones vitales. En este caso sería el símbolo. Y con la mano derecha recogemos el agua. Y ahora, por favor, si tenéis la tarjeta, obviamente la tarjeta en la mano. Y aquí está la tarjeta en la mano, tarjeta en la izquierda, el vaso de agua en la derecha. Entonces, bueno, ¿me veis? ¿Lo tenéis claro? Entonces, de un minuto, que lo contaremos, minuto y medio, vais transmitiendo o sea, verbalmente o por escrito, si lo tenéis escrito, digamos, esta propuesta, ¿no? Esta intención. Y esta intención la decís, equilibrio del sistema digestivo, equilibrio del sistema nervioso, cada uno el suyo. ¿Lo tenéis? ¿Sí? Vale. Bueno, ahora durante un minuto lo vais a recibir, lo vais a recitar, perdón, equilibrio del sistema nervioso, por ejemplo, ¿eh? Cada uno el suyo. Equilibrio, repetirlo, con fuerza. Repetirlo. Vais repitiendo cada uno el suyo. Cada uno el suyo. Y os concentráis observando el holograma. Monse nos va a decir cuándo ha pasado el minuto. Sí. ¿Ya? Muy bien. Ahora, durante un minuto más, recitaremos o proyectaremos la frase está hecho, está conseguido. Está hecho, está conseguido. Lo repetimos con fuerza. Está hecho, está conseguido. 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 Muy bien, perfecto. Ahora beberemos esta agua.
lentamente. Esto hará que esta información llegue a todas las células de nuestro organismo. Hará de que se haya impregnado esta información y posiblemente tengamos un efecto muy beneficioso. Puede ser de forma inmediata o mediata, quiere decir en un periodo de tiempo. Pero fijaros que es simple la impregnación de la antena, esta que recoge la energía, que es el símbolo, y la impregnación a una sustancia como el agua, que es transmisora de la energía. Fantástico. Perfecto. Aquí vemos también hasta qué punto, digamos, la política mundial, la economía mundial, se ha basado en los símbolos para conseguir objetivos de proyección económica. Por ejemplo, aquí tenemos pues, el blasón de los Estados Unidos, ¿no? Ahí lo tenemos, digamos, las diferentes formas y también las numerologías de estas formas. Las estrellas, cada una de ellas tiene un simbolismo, las alas, los números concretos, el 13, por ejemplo. Y después, fijaros bien en la imagen del dólar, con una estrella, con una pirámide que tiene un ojo en el centro y que de alguna manera marca la proyección de esta moneda en el mundo, ¿no? Y fijaros la visa, la numerología de la visa encubierta con letras del alfabeto, de nuestro alfabeto, del alfabeto romano, pero donde si tenemos un poco de conocimiento de los números romanos, veremos que el 5 y el 1, o sea, 5 y 1 son 6, 5 más 1, 6. Que el número griego, que representa 6, lo tenemos marcado aquí, y finalmente el número babilónico, que es una A, que representa 6, y veréis que en la misa tenemos los 3 6, 6, 6, 6. Dice que es el número del diablo, es el número del hombre, es el número del hombre caído. Bien, no vamos a entrar en este proceso, pero ¿qué es el número del consumismo? Seguro. ¿Y quién no tiene una visa? ¿Y quién no utiliza la visa? Es muy complicado romper digamos, la magia de la visa. Es tan... observas aquel vestido tan bonito, no llevas dinero, pero llevas una visa. Si tienes una visa, el vestido poco tiempo va a estar en la estantería. Tienes el diablo, ¿no? Allí. El diablo está allí marcando si tengo la visa, impregnando la situación. Ahora, por favor, observad estas imágenes y pensad en una necesidad que tengáis en este momento, en algo, digamos, alguna intención que queráis desarrollar o una necesidad que tengáis de cubrir. Por ejemplo, una necesidad que puede ser económica, puede ser emocional, una alteración física, puede ser un proceso en el trabajo, pueden ser un millón de cosas, lo que vosotros penséis, una necesidad, algo que consideréis que es necesario para vosotros. Por favor, lo escribís en un papel. Y entonces, una vez hayáis escrita esta necesidad, las 3 imágenes. Es el Stonehenge, la A, la B es el interior de la Sagrada Familia de Barcelona y la C, obviamente, la Torre Eiffel, iluminada. Entonces, escoged la A, la B o la C. Y cuando hayáis escogido, me decís, ya está. Vale, por aquí ya empiezan a salir. Pasamos ya. Vale. Seguimos. Bien, continuemos con nuestra charla. Los símbolos
son procesos de invocación a tres fuerzas superiores, fundamentalmente. O sea, antenas que de alguna manera, y según como sean, recogen frecuencias energéticas que nos conducen a tres tipos de manifestación de la energía. Energía de la Tierra, líneas de la Tierra. Energía de la galaxia, líneas del cielo. Y energía del cosmos, líneas del universo. Son tres tipos de frecuencia dentro de una frecuencia global. Solamente existe una energía, pero con múltiples manifestaciones. Entonces, atención a estas líneas son las que entre ellas se entrecruzan y generan la globalidad, pero son parciales. Por lo tanto, nos encontramos con tres tipos de líneas. Vamos a estudiar primero las líneas de la Tierra. Las líneas de la Tierra son de varias naturalezas, pero la más importante de todas son las líneas ley. Son líneas de fuerza. Fue un visionario, investigador, quien a principios del siglo pasado, Alfred Watkins, empezó a darse cuenta de que existían determinadas líneas que se movilizaron a partir de y que juntaban entre sí a diferentes monumentos de la antigüedad más modernos, o sea, y en cada uno de estos monumentos existía un punto de poder muy especial. Él se dio cuenta de que formaban unos dibujos, y estos dibujos les llamó líneas ley, líneas de fuerza. Como él dijo, son líneas, son rutas de energía que unen lugares sagrados. Aquí veis bastantes de estas energías que pueden unir no solamente lugares sagrados en espacios pequeños, sino también pueden unir continentes, incluso toda la Tierra, incluso circundan los océanos. Y por lo tanto, tienen que ver con, como decíamos, cómo se direccionó la abeja. Obviamente había un aroma, pero la abeja tenía de identificar la aroma, y después tenía de encontrar un punto que le hiciera más fácil el poder viajar desde la ventana a la flor. También me preguntaréis cómo puede ser que los pájaros, en formaciones extraordinarias, puedan seguir unas líneas aparentes en el espacio que les hagan hacer una transhumancia de un continente a otro, según sean primavera o verano, y cómo van en grandes bandadas que tienen unas formas muy concretas y que van utilizando unas líneas de fuerza muy interesantes. Es muy interesante saber que también los romanos, por ejemplo, también los antiguos sumerios, los antiguos egipcios, acostumbraban a contar con los animales para ellos sagrados, que antes de hacer, por ejemplo, una ciudad, dejaban que con un arado, pues, digamos, estos bueyes sagrados, el buey Apis, no nos olvidemos, de los egipcios, pues con un arado fuera sembrando, o sea, fuera de alguna forma haciendo surcos en las líneas que el propio animal generaba. ¿Por qué? Porque el animal sabía seguir estas líneas de fuerza y por lo tanto era el mejor lugar donde construir la ciudad, donde construir la muralla, de la forma de construirla, y se fiaron y naturalmente le dieron un protagonismo a estos animales hasta transformarlos en semidioses. ¿Por qué se forman estas líneas de fuerza? No olvidemos que la Tierra es una dinamo que gira permanentemente, o sea, tiene un centro formado por hierro candente y naturalmente magmático, y posiblemente en el centro mismo de la Tierra existe una bola de hierro no magmático y por lo tanto genera un gran potencial rotatorio, cada 24 horas da la vuelta sobre sí misma. Entonces esta rotación de la Tierra
es la que de alguna manera va generando y describiendo ese tipo de rutas, este tipo de energía. ¿Cuál es el objetivo de estas líneas? Proyectar energía generatriz a la Tierra, potenciar una energía hacia un punto. O sea, en realidad estas líneas conducen los puntos de poder de un lugar a otro. O sea, son como pequeñas autopistas que de alguna manera y energéticamente conducen la energía, por ejemplo, dentro de nuestro organismo, de un órgano a otro. Son puntos concretos energéticos y que de alguna forma establecen una expansión de su propia energía para conectarse con otro órgano. ¿Cuáles son las representaciones más típicas de estos símbolos? Pues la cruz, que la podemos proyectar de esta manera. La cruz no quiere decir se acabó, no. La cruz quiere decir cuando partimos por la mitad, quiere decir cambiemos, planteamiento del cambio, tiempo, espacio, transformemos el tiempo y el espacio dentro de nosotros. Los laberintos llevan la energía hacia un punto, los círculos de alguna forma recogen la energía de un punto y la expanden. Los círculos siempre son simplemente una imagen directa del sol, son solares y por lo tanto establecen una energía de conexión, de concentración energética donde existen y donde se proyectan. Adelante. Aquí tenemos esto forma parte del Reiki, ¿no? Estamos hablando de Reiki, el Reiki más moderno en este caso, unos símbolos como Osana, por ejemplo, que ayuda a aclarar el problema de relación. Es recomendado para la limpieza energética de cosas y personas, simplemente hay que reproducirlo, o sea, con un lápiz lo reproducimos, si queremos, en un papel, o bien lo podemos poner encima del cuerpo de una persona, haciéndolo, yo lo acostumbro... Con la palma de la mano. La palma de la mano. Hacer el dibujo del símbolo. Se hace el símbolo encima del cuerpo de otra persona. Si queréis, podéis probarlo en este momento, si tenéis a alguien que esté con vosotros, os lo podéis hacer mutuamente. O sea... Y si no uno mismo, y si no uno mismo, la zona pectoral, en el centro. Exactamente, o sea, lo podemos hacer tú y yo, tú ahora me lo vas a hacer a mí, venga, va. Es decir, que lo que hacemos... Así es que aprovecho, ¿sabéis? Aprovecho ahora que... Veis que se empieza, veis cómo está dibujado, que empezamos por la parte superior y la flecha es la que nos da la salida. Se empieza por el triángulo de arriba y después se sigue por abajo. Más adelante en la pizarra os saldrá claro, ¡Qué bien! ¿Qué tal? Si queréis, se puede hacer también de forma... un auto-reiki, ¿no? Se puede hacer. Ese es el Reiki Karuna, es un tipo. Es un tipo de reiki. ¿Qué tal? Esto es para que lo probéis de alguna forma. Bueno, pues yo estoy más claro, es verdad. No sé cómo lo has hecho. Oye, ¿me lo harás cada día 2 o 3 veces? Bien, esto puede juntar muchísimo a las parejas, de verdad, bien, y después hablaremos de por qué esto es posible, porque ahí tenemos otro, el Intergrer, que es un símbolo de Valerie Weber, que era en realidad una vidente que se lo visualizó o lo integró a partir del sueño. Une el amor y el poder, pero todo el mundo ve que esto es una encrucijada, ¿no? Se utiliza también para crear belleza y armonía en ti mismo. O sea, plum, plum. ¿Dónde lo podemos hacer, Montse? En el centro mismo del plexo solar. O sea, simplemente es utilizando también la palma de la mano. La cruz, el símbolo de una cruz y el círculo en la zona central de la cruz.
y el círculo en la zona central de la cruz. Probadlo, ya veréis. Este es fácil, de entender. Ya está. Bien, esto es ya mucho más, un poco más sofisticado, pero le llamamos la biogeometría para el equilibrio de la energía biológica. Se debe a un investigador hindú que se llama Karim Ibrahim. En el curso que de alguna manera vamos a iniciar dentro de poco, hablaremos de estos símbolos de Ibrahim, que son muy interesantes para la sanación. Os voy a poner simplemente dos. Uno es para la inmunidad y otro es para el timo. Entonces, bueno, vamos, en realidad, esto se puede dibujar incluso encima de un agua que tengas de tomar. Por ejemplo, vamos a hacerlo en... Es que es para que lo puedan ver. A ver, vamos a dibujar encima del agua, imaginemos que esto es el agua, y entonces vamos a utilizar, vamos a poner un poco más de agua, así, eso es, y vamos a escribir, eso es, lo podemos hacer con... Si no, se puede hacer escribiendo, y si no, fijaros bien lo que hago yo, con la mano. Empiezo siempre por la zona, cuando vosotros os venga el símbolo, por la zona más alta del símbolo, el de la inmunidad, lo recojo y hago lo siguiente. Sigo y marco el símbolo. Y entonces bebo el agua. Y hay absolutos beneficios para el sistema inmunológico. Después explicaré un poco por qué pasa. Pero lo más importante es que tengáis todos los aquí presentes una posibilidad de poder trabajar. Bien, ahora vamos a hacer y vamos a aplicar otro tipo de proceso. No sé si lo podéis ver. No sé. Sí, veis, es el dibujito de la glándula del timo para poder transmitir de este a oeste. De este a oeste, este proceso, ya lo tenemos. Simplemente podemos hacer el mismo mecanismo que hemos hecho antes, transmitir desde la izquierda a la derecha la información del símbolo. Y funciona perfectamente para controlar la energía del timo, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, para ayudar a que el timo esté en mejor organización y mucho más activo, o hacer decrecer su energía si es así necesario. Es buscar el equilibrio de este órgano. ¿Estamos? El timo es importante porque es el proyector que tenemos dentro del pericardio, detrás del pericardio, para proyectar fundamentalmente nuestra energía emocional, y controla el tiroides. Por lo tanto, es importante tener claro de que el timo, que corresponde al crecimiento, nos puede ayudar muchísimo en muchos factores físicos y emocionales. El crecimiento emocional también lo podemos potenciar ahí, a partir de este símbolo. Y también el crecimiento como personas, también. Por lo tanto, estos dos símbolos creo que os pueden ser muy útiles. No dejéis de beber después el agua. Muy bien. Los diagramas lineales, que son estos, afectan directamente a la energía y a las funciones de los órganos del cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro organismo es un seguido de frecuencias de onda con acumuladores. Nuestras células no son nada más que pilas alcalinas que de alguna manera están recogiendo energía, transmitiéndola y transformándola. Bien, en el momento que colocamos una antena, que en este caso es lineal, lo que conseguimos es activar o reducir esta frecuencia. Las células dentro de sí mismas se comunican a partir de esta frecuencia de onda y generan entre ellas una gran república,
la gran república de cada uno de los órganos. Se estructuran en forma de hepatocitos. Los hepatocitos producen unas formas determinadas que en sí hacen un conglomerado que le llamamos hígado. A las células renales les sucede exactamente lo mismo, las células cardíacas exactamente lo mismo. Entre ellas generan una armonía bioeléctrica y bioenergética, fundamentalmente. Pero después mandan ondas lineales que de alguna manera dentro de nuestro organismo activan las funciones de otros órganos. Esto actúa igualmente como actuaría prácticamente un ordenador o como actuaría cualquier maquinaria. Una orden es transmitida a una parte de la máquina que a la vez la transmite a otras reducidas. Así es como funciona, como una gran máquina bioeléctrica y biomecánica, que hace que el cuerpo funcione de una manera o de otra, o se activen algunas funciones o se reduzcan. Por lo tanto, ¿cómo actúa? A partir de un factor de resonancia. Resuena. La resonancia es la que hace posible que estas ondas lineales se entrecrucen entre sí mismas. Cuando esto está vibrando, se cruzan las líneas, generan vórtices de unión. Y los puntos de poder dentro de nuestro organismo, ya en la Tierra serían estos puntos, estos vórtices, donde hay una energía espiritual especial, y dentro del cuerpo humano son nuestros órganos. Nuestros órganos, de alguna manera, son la analogía que hemos hecho antes, son los monumentos especiales, los puntos de poder que podemos encontrar en determinadas partes de la Tierra. Curiosamente, y tiempo atrás, se utilizaban determinados elementos, unos eran los dólmenes y otros los menires. Los menires no eran nada más que agujas que activaban estos puntos de los campos Ley. Las antenas, ¿no? Sí, pero las activaban. Eso quiere decir que activaban la línea Ley para que tuvieran más poder, por ejemplo, para afectar a una región determinada, para que los cultivos fueran mejores, en fin, o sea, se actuaba a partir de una macroacupuntura de los lugares energéticos del cuerpo, del espacio donde vivían las personas. Es muy importante que veamos este potencial, que es un potencial bio, incluso que dentro de nuestro organismo produce una bioquímica, que es la que hace que nuestro organismo tenga unas reacciones u otras, que la sangre circule, que la linfa circule, que nuestro sistema digestivo funcione, en fin, que el estómago haga sus funciones. Bien. Karim Ibrahim, que fue un poco pues, el que dio este término de biogeometría, parece ser que se basó en lo que es los criptogramas de la escritura egipcia, ¿no? Sí. Es decir, investigó a partir de la escritura egipcia y es cuando pues, sacó la biogeometría. Sí, Karim Ibrahim creo que tiene una ascendencia, o por lo menos lo dice, una ascendencia egipcia, creo. Vemos mucho más detenidamente porque merece un capítulo profundo en un curso especial para que aprendamos a manejar los símbolos. Hay muchos símbolos para diferentes partes de los órganos. Tenemos que tener en cuenta que el sistema Vital Frequency, para quien lo tiene instalado dentro de cada una de las figuras platónicas que de alguna manera tiene integrado dentro del sistema, tiene instalados gran cantidad de los pictogramas de los que hablábamos. Bueno, aquí lo tenéis, transmite analogías en el cuerpo humano, se transmiten en el cuerpo humano uniones bioquímicas, lo vemos. Analogías en el ambiente, trazan calzadas, caminos, cruces, puntos de encuentro y confluencias en lugares energéticos. Aquí lo marcamos en el globo terrestre, porque estas líneas Ley serán realmente muy importantes. Cuando hablemos de Feng Shui, hablaremos también de las líneas Ley, aunque ahí viene también otro tipo de líneas, que es la que ahora estudiaremos. Las líneas del cielo. Estas son las líneas del cielo, que de alguna forma se integran fundamentalmente también en toda la geometría del agua. La geometría del agua es una geometría increíble, extraordinaria. Y además en ella se integra
si antes digamos, en las líneas de la Tierra, que son elementos lineales, absolutamente lineales, encontrábamos el espacio, se transmitía el espacio, en las líneas del cielo lo que se transmite es la energía del tiempo. El tiempo es una transformación permanente y se transmite a partir de estas líneas. Las líneas del cielo, hay una terapia que es la cloud therapy, que es cómo se mueven las nubes por el cielo. Es muy interesante, no forma parte de esta charla, que es una charla muy comprimida, porque simplemente tenemos una hora, como mucho 1 hora y cuarto de trabajo, pero sabemos que en el cielo las nubes se mueven por líneas diferentes que se mueve o se moviliza la Tierra. ¿Por qué? Bien, porque la energía que mide el tiempo en la Tierra, el tiempo es la traslación alrededor del Sol. Estamos hablando de la energía de la traslación. O sea, pensemos que la Tierra viaja a 24.000 kilómetros por segundo en el espacio. No son tonterías. Realmente está muy lejos de la velocidad de la luz, que es la tercera línea que veremos, y que está a 300.000 kilómetros por segundo, pero no deja de ser una gran velocidad. Es una energía más emocional. Esta energía es la que genera el interior de la célula. La célula en el interior tiene un mecanismo que es el que pone en marcha la vida. Este mecanismo es el ADN. El ADN es lo que veis aquí, una estructura que se curva. La curva. Cuando hablamos de la línea curva, hasta ahora hemos hablado de líneas, ahora curvamos la línea, y al curvar la línea y darle un volumen es cuando aparece realmente la capacidad de transmisión de estas líneas del cielo. Es la forma helicoidal. La forma helicoidal, exactamente. Bien, en ella podríamos encontrar las venas del dragón del Feng Shui, las líneas curvas espirales formadas a partir del movimiento de traslación, como hemos dicho, de la Tierra, la energía solar y la energía que llamamos galáctica, energía transformadora y cambiante. La geometría que se acerca más a digamos, a estas líneas, a este potencial, es la geometría platónica. Y también la hexagonal, que forma parte del volumen que manifiesta esta geometría, la hexagonal, que forma parte de la geometría del agua. Es la geometría de la genética, como os he explicado aquí, o hélice perfecta, la hélice esta que se produce dentro de nuestro ADN y que comunica la concepción y la información de la vida. El objetivo es proyectar y transformar la energía. O sea, está un poco en una frecuencia diferente o que contiene a la otra anterior que hemos dicho. Yo nunca pienso que sea ni superior ni inferior, sino contiene a la otra. Es como las muñecas rusas, las contiene. Pero como por contenerla, la energía del cielo comunica con elementos mucho más sutiles que la energía de la Tierra. Por eso, el tiempo es mucho más sutil que el espacio, en todos los espacios. Desde una concepción, el espacio se mantiene, pero el tiempo lo transforma. El tiempo es mucho más activo, mucho más dinámico, y con el tiempo va a transformar el espacio, pero de momento el espacio se mantiene por mucho más tiempo, tiene una velocidad más lenta, por decirlo de alguna manera. Bien, como hemos dicho, es transformar la energía. Por ejemplo, transformar la energía emocional, transformar la energía de movimiento de la vitalidad de una persona, transformar el devenir de los negocios, transformar la situación en la cual podemos estar instalados, transformar un ambiente familiar, transformar la situación política de un país. Todo esto está directamente relacionado con todo este proceso. Fijaros que la geometría del agua, y en la cual también tenemos alguna charla sobre esto, que es importante que la conectéis, sobre la geometría del agua,
pero es muy interesante todo el trabajo de Victor Schauberger, por ejemplo, que es un investigador que de alguna forma se dio cuenta como el agua a 4 grados, o sea, entre 4 y por encima de 4 grados, podía generar y desarrollaba un tipo de vitalidad muy diferente por debajo de 4 grados. Y también se dio cuenta de la cristalización del agua en el momento en que estaba por debajo de 4 grados y bajaba de 0 grados. Y cómo se formaba, cómo se congelaba el agua y qué riqueza geométrica tenían naturalmente los copos de nieve o el agua congelada. Es muy interesante y esto se ha utilizado ya incluso para hacer transformaciones. Hay aguas crísticas que transforman la energía de las personas, por ejemplo Lourdes, ¿no? Estamos ahí. Entonces los sólidos platónicos nos van a ayudar muchísimo en el conocimiento de todo este proceso. En Vital Frequency ha trabajado muchísimo en ese tipo de símbolos. En el próximo curso hablaremos muchísimo de esto, pero bueno, vamos a mostrarlos. Bien, ¿podríamos poner algún sólido platónico? ¿Tenemos o no lo teníamos? Sí que teníamos uno, me parece. Antes de que pasemos a esto. Bien, sí, este sería un símbolo platónico que lo tenemos en conexiones vitales. Es muy importante el dodecaedro en movimiento. Venimos, es el icosaedro. Estamos ante el icosaedro, que es el hexaedro proyectado y que tiene mucho que ver con la energía del agua. Perdón, sí, estaba en... Tenemos en conexiones vitales también tenemos muchos dodecaedros. Ahora la tercera línea, las líneas del universo, que es la geometría de los crop circles. Los crop circles realmente son elementos muy interesantes que aparecen y desaparecen. ¿De dónde vienen? Bueno, desde explicaciones banales que en un lugar aparezca un círculo de este tipo en menos de 3 horas y que esto lo hayan construido unos científicos borrachos o hasta el pensamiento de que son los ovnis y los extraterrestres. Algo sucede aquí para que se formen estos círculos. Cuando hablamos de estos círculos, hablamos de canales de información. Le llamaremos líneas del universo. El universo está cargado de líneas de información. Cuando nosotros observamos el universo, puede ser que veamos una materia absolutamente inexistente. Pero en realidad estamos hablando de energía que existe. Todo lo que está vacío en realidad está lleno. ¿Y de qué? ¿Y de qué? Pues de plasma. Este plasma puede tener diferentes vertientes. Puede tener una vertiente más cercana a nosotros y más densa, la vertiente áurica, que tienen naturalmente todos los sistemas solares y sobre todo todos los planetas dentro del Sol. O dentro del cuerpo humano, pues lo que no vemos, pero que existe. También tenéis algún curso sobre esto y sobre todo bastantes charlas, lo que es el bioplasma humano. Nosotros tenemos una parte de hecho, que no observamos, pero que es tangible. Podemos observar la energía si hacemos simplemente esto así. Esto sucede exactamente también en el universo. ¿Y por qué en un momento determinado aparecen estos símbolos durante un periodo de tiempo? Después desaparecen y vuelven a aparecer. Nadie lo ha podido explicar. Lo cierto es que formaría parte también de otra explicación, es que la única asociación que a principios del siglo pasado empecé a investigar todos estos círculos que aparecían habitualmente en Nueva Gales, en toda la zona central de Inglaterra, empezado a aparecer y quizás han aparecido siempre en zonas de Sudamérica, en Australia,
en otros lugares, ¿por qué aparecen y desaparecen? ¿Por qué vienen y van? Y además, ¿qué volumen tienen? ¿Qué forma tienen? ¿Cómo se proyectan? Se proyectan en formas de capas. Lo más cercano que nosotros tenemos investigado que se parece a todo esto es el holograma. Los hologramas son elementos que de alguna forma contienen dentro de sí mismos y en pequeños espacios de tiempo, o sea, con muy pocas áreas, con muy poco espacio de tiempo, hay de lugar, muy poco espacio de lugar, contienen gran cantidad de información en capas, una encima de otra, una capa encima de otra. En un centímetro cuadrado pueden, o un poco más de un centímetro cuadrado, puede estar incluida toda la enciclopedia francesa en información. Impresionante, en capas. Estos son los hologramas. En Vital Frequency tenéis hologramas de este tipo, ahí lo tenemos. Es el holograma de Vital Frequency. Pero vamos a ver, ¿qué tipo de energía se moviliza con todo esto? Se llama biofotónica, es la energía de la luz, la energía de la proyección lumínica, su velocidad 300.000 kilómetros por segundo. O sea, estamos avanzando muchísimo. ¿Qué plantea? Información. Es una energía más espiritual. Y la geometría es la euclidiana fractálica. ¿Qué quiere decir? La teoría de las fractales. Una pequeña parte contiene la información de todo el resto de la proyección, de la figura. Son figuras tridimensionales y hologramáticas, y lo que proyectan es el concepto de unidad. La unidad y las partes proyectan lo mismo, simplemente lo que ocupan un espacio diferente, pero es la parte de un puzzle que tiene que ver con todo el puzzle. Informaciones diferentes en un solo punto óptico. Aquí tenemos diferentes crop circles. Por ejemplo, fijaros qué belleza, qué maravilla, qué elementos tan maravillosos aparecen allí. Y algunos de ellos representan o reproducen el agua. Otros representan, imaginaros, pues los candelabros del templo de Salomón. Bien. Parece ser que para confundir a la gente lo que se ha hecho es hacer crop circles falsos. Incluso pues hubo en una época que hubo unos campesinos en los cuales dijeron que habían sido ellos y que lo hacían para pasar el rato. Esto años más tarde se vio que no eran ellos porque además se supo que se les había dado una suma importante de dinero y aparte uno de ellos ya estaba muerto y siguen saliendo estos crop circles. Sí, sí, y aparte es lo que os decía, la asociación que se dedicó a recoger estos casos de golpe desapareció y también su información. Es decir, por algo será, pero... Si quieren tanta confusión, por algo es. Por algo es. Hay una razón oculta para evitar que estos símbolos, de alguna manera, emitan su información. ¿Qué le sucede, por ejemplo, a los tallos de... generalmente son campos de trigo, de cebada, de cereales, en fin, de un auténtico crop circle? ¿Y cómo se pueden manifestar de los falsos? Cuidado, los falsos se ven clarísimo. ¿Por qué? Los verdaderos son tan meticulosos, tan preciosos, tan matemáticamente perfectos, que se ven enseguida la diferencia con los que son falsos, que son matemáticamente imperfectos y naturalmente mucho menos bellos. Entonces, pero la prueba definitiva de que existen pruebas y de que existe esta energía que cae del universo y que nosotros podemos recoger en forma simbólica es cómo quedan los tallos, por ejemplo, de estos cereales. En el análisis físico de las espigas muestra que los tallos de un pictograma de alguna manera sufren un recalentamiento desde su interior. Se piensa que allí debe haber una fuerte radiación muy parecida a aquella de un horno microondas, que va calentando rápidamente los líquidos, volvemos al agua, en el interior de los tallos. Entonces, de esta manera, la planta se va ablandando hasta que al final se dobla. Los falsos, ¿se ven? Sí, pasa un momento anterior para que se puedan ver, ¿se puede? Sí, fijaros, los falsos
los verdaderos. Hay Esto es antes de que se doblaran, es decir, claro. una vez hecho el crop circle, queda la espiga, no queda ni magullada, ni doblada, no, coge esta forma acuñada. Acuñada, sí. Y está perfecto. rígida la espiga. Esa está rígida y se puede comer. Bueno, otra de las cosas importantes es que se ha hecho germinar las espigas, o sea, los granos de las espigas, y germinan de una forma muchísimo más rápida y tienen muchísima más vitalidad. Bien, con esto probamos estas fuerzas del universo se conjugan en momentos determinados y mandan a la Tierra determinada información. Obviamente estos símbolos nosotros los podemos utilizar, y los podemos utilizar ¿para qué? Para que esta información del universo de alguna forma la podamos reabsorber y podemos hacer grandes cantidades de transformaciones interiores. Este estudio, lo leo porque arriba no lo veréis bien, la pizarra ha quedado un poco llena, pero lo que os dice arriba es que este estudio del que estamos hablando es de un biofísico norteamericano, es decir, que es Wilhelm Levengood. Sí, Levengood. Esto, bueno, porque se hizo también dos tipos de polvo, o dos tipos de mineral muy extraños, y se miran en un microscopio. El primero se llama magnet, y en los círculos aparece con una concentración 600 veces superior a aquella de nuestra atmósfera. En nuestra atmósfera existen estos mini magnetos como si se hubiese sido o sea, esto explica de que cuando aparece un símbolo de este tipo, la zona, el área donde se proyecta ha sido atraída por un gigantesco imán que está en el centro del pictograma. Aquí lo vemos muy claro, el centro del pictograma. Pero también esto lo podemos observar con una piña. Si observamos una piña por diferentes, cuando hablamos de la glándula pineal, que hablamos de la piña y las diferentes capas de la piña y la información. Lo mismo sucede naturalmente dentro de, ahí tenemos, por ejemplo, un holograma. Dentro de un holograma tenemos el mismo tipo de información que tenemos aquí abajo, este pictograma, y aparecen los big-crapples. Las huellas químicas en los considerados verdaderos. El polvo de silicio es que emana luz entre amarilla y verde, pero no contiene ni flúor ni fósforo. Este se podría explicar solo admitiendo que sus electrones han recibido una altísima cantidad de energía concentrada en pocos instantes. Naturalmente, incluso unos científicos borrachos no podrían hacer semejante cosa, y mucho menos unos agricultores sin conocimiento ninguno de la física ni de la física cuántica. Adelante. Bien, resultado de los símbolos. Resultado del test. ¿Quién ha escogido el A? El A necesitaría símbolos lineales. Sería bueno que para conseguir vuestros objetivos utilizaras de momento el objetivo que habéis colocado, que utilizáis símbolos lineales. Los que tenemos aquí, por ejemplo. Adelante. ¿Qué tipo de símbolos necesitas en este momento? Bien, aquí tenemos un icosaedro, fantástico. Corresponde más bien a un sistema emocional, cambios emocionales. Si los de la A necesitabais lineales, son cambios físicos, cambios de área física, cambios de vida, del lugar, tomar decisiones, por ejemplo, con la dieta, en fin, cosas mucho más concretas y sobre todo bioquímicas. Los del tipo B necesitáis cambios emocionales. Muchos del B, ¿eh? Sí, muchos. Pues cambios emocionales. Es importante el cambio emocional. Si tenéis el sistema de Vital Frequency Waves, utilizad, por ejemplo, este Vigor Vital, que os va a ayudar muchísimo a hacer estos cambios emocionales, para que encontréis y para que podáis resolver vuestras necesidades. Es importante este símbolo, utilizarlo, proyectándolo, observándolo, cargando agua, para que esto sea posible. Trabajaremos mucho más en el curso sobre este tipo de símbolos. Adelante.
Y finalmente los del C. El C representa las capas de construcción en las cuales fue concebida y desarrollada la Torre Eiffel. Y que conste que la Torre Eiffel se hizo de tal manera para poderla desmontar. Lo que pasa que nunca se hizo. Pero es que en realidad simplemente fue construida, Eiffel la construyó para la Exposición Universal de París, creo que fue de 1884, creo, antes que la de Barcelona del 88. Creo que fue en 84. No lo puedo recordar en este momento, mi memoria no, pero lo podemos buscar. Pero lo cierto es que estaba preparada para desmontarla y la hizo de tal forma que tuviera plataformas de información. Ya nunca más se desmontó, quedó como símbolo de París. Se reforzó y hoy día pues podemos ver que según donde estés de la Torre Eiffel hay unas perspectivas o otras. Y no solamente esto, hay diferentes facetas, incluso diferentes, o sea, puedes visitar museos, puedes visitar restaurantes que están en un lugar o en otro, diferentes partes de información, exactamente igual que un holograma. En un punto, en un área, hay una conexión con un punto al final. Por eso las tarjetas, en este caso, y los hologramas, nos podrían ayudar a este contexto. ¿Qué quiere decir los que habéis escuchado, o los que habéis escogido el C? ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir fundamentalmente que lo que tenéis de cambiar es vuestra información mental. Tenéis de buscar una información nueva, una transformación de la información de vuestra mente. Hay que cambiar el disco, hay que colocar un disco diferente. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues utilizando naturalmente hologramas que os van a ayudar muchísimo a hacer esta transformación. Incluso a veces, si el camino todavía no está trillado, no está bien observado, tendremos de buscar un crop circle para que realmente de esta trilla salga una semilla que se fructifique en un nuevo camino. Es importante, muy importante, que se utilice en este caso los hologramas, porque lo que se necesita es claridad mental. Muy bien, este sería un poco el resultado del test de hoy. Más está mental, mal. el C más mental, el B más emocional, el A más físico. Eso es, los tres cuerpos del hombre, ¿no? Y entonces, entre los tres tenemos la unidad. Ya hemos hablado de proyectar un símbolo. Lo primero que podéis hacer es insertaros este símbolo en vosotros mismos, llevando las manos hacia vuestro cuerpo, por ejemplo, hacia el chakra del corazón, haciendo como si metierais el símbolo en vuestro interior. Esto se puede hacer a partir de la proyección interior, visualizando el órgano y colocando el símbolo dentro, o bien dibujándolo simplemente. O sea que de alguna manera aquí tenéis estas pequeñas instrucciones. A partir de ahora, cada vez que queráis aprovecharos del poder del símbolo, no tenéis más que entrar en una pequeña meditación. Dibujad mentalmente o con vuestras manos el símbolo e insertarlo en vosotros mismos, repitiendo su nombre varias veces para activarlo. E incluso lo podéis insertar en otra persona. La energía que habéis creado ahora tiene una función y una representación. Así que cada vez que uséis estaréis reforzando su programación y su poder. El método Vital Frequency en esto, en la replicación. Contra más entramos en el método, más poderoso, más fuerte y más intenso es. Para terminar, os diré, los símbolos son llaves que abren las puertas de la sabiduría del universo. Lo sabían los egipcios, lo sabían los sumerios, lo sabían los antiguos chinos y también los sabios esotéricos dentro de nuestras culturas. Es importante que lo recuperemos para que de una forma abierta puedan servir para que muchísimas personas puedan organizar y estabilizar su vida. Muchísimas gracias por haber estado en el día de hoy con nosotros y espero que el tema haya sido del suficiente interés para continuar insistiendo en él. Como os digo, Vital Frequency tiene un método que conjuga
todo este poder simbólico y lo proyecta a partir de las figuraciones y de la intención de las personas para que ésta se pueda llegar a producir. Y nada más, hasta dentro de muy poco. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto estoy dispuesto a contestar. Por aquí, pues de momento están agradeciendo, te envían besitos. Gracias. De momento no hay ninguna pregunta por aquí. Ha quedado bastante claro, ¿sí? Es un tema muy nuevo, es un tema interesante, poco tratado, quizás porque interesa que sea bastante ignorado, aunque pensad que los ordenadores van por caminos simbólicos, por fuerzas, o sea, se mueven a partir de líneas de poder. Por lo tanto, todo lo que se está moviendo hoy día está a partir de líneas de poder, lineales, curvas, o sea, líneas de la Tierra, líneas del cielo o líneas del universo. Pero nos estamos y somos acumuladores de estas energías y nos estamos nutriendo de ellas. Es conveniente que las conozcamos. Pues feliz noche, feliz semana y mañana nos encontramos pues con los que estáis en el curso de alimentación, en el curso online en directo. De proteínas, porque las proteínas no son nada más también que acumuladores ¿de qué? De frecuencias y por lo tanto símbolos. Esto la semana que viene, la clase de proteínas, Josep María nos lo explicará mucho más distendidamente. Bueno, no, mañana te toca a ti, Sí, pero no quiere decir, la semana que viene lo que hablamos es del valor simbólico de las proteínas. La simbología de las proteínas. Muy bien. Buenas noches.